Pensemos en esos tratamientos que de verdad cambian vidas, que le dan esperanza a gente que la había perdido casi por completo. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma solución que tanto ayuda, sin que nos demos cuenta, siembra la semilla de un nuevo problema? Un riesgo silencioso que puede crecer sin ser detectado. Y de eso vamos a hablar hoy, de un medicamento que es vital, pero que tiene un riesgo oculto. Vamos a explorar cómo un tratamiento tan poderoso camina sobre una línea muy delgada, la línea entre sanar una parte de nosotros y sin querer dañar otra. Ok, para meternos de lleno en este dilema, primero hay que entender la necesidad. Para condiciones como la esquizofrenia o trastornos psicóticos muy severos, los antipsicóticos no son una opción más, son literalmente la herramienta que permite a muchísimas personas volver a conectar con sus vidas. Bueno, pero, ¿qué son exactamente? ¿De qué hablamos cuando decimos antipsicóticos? Pues son medicamentos diseñados para manejar los síntomas más duros de la psicosis, ¿no? Actúan como una especie de estabilizador para la mente en momentos de crisis. Y justo aquí es donde la cosa se pone, digamos, crítica. Su uso en niños y adolescentes está aumentando en todo el mundo. Y esto hace que entender sus efectos a largo plazo ya no sea solo importante, se convierte en una verdadera urgencia de salud pública. Claro, como en todo, la ciencia avanza, y con el tiempo llegó una nueva generación de estos medicamentos. Se creía que iban a solucionar los problemas de los fármacos más viejos, pero lo que realmente crearon fue una nueva y complicada encrucijada. Y aquí está, digamos, el trade-off, la gran disyuntiva. Los de primera generación, los típicos, podían causar problemas de movimiento muy serios, a veces para siempre. Los de segunda generación, los atípicos, solucionaron eso en gran parte, pero a cambio de un riesgo totalmente nuevo, el metabólico. O sea, aumento de peso, problemas con el azúcar en la sangre, ese tipo de cosas. Así que claro, hoy en día los más recetados son estos, los de segunda generación. Nombres como risperidona, quetiapina, seguro suenan familiares para algunos. El tema es que, aunque son más seguros a nivel neurológico, son justamente estos medicamentos los que nos presentan el desafío del que estamos hablando. Muy bien. Todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve esta encrucijada en la vida real, en la práctica clínica del día a día? Pues un estudio muy específico nos da una imagen bastante clara y, la verdad, preocupante. Para eso, nuestra historia nos lleva a Uruguay. A un estudio del año 2022 en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es una institución pediátrica de referencia. Allí se propusieron investigar qué estaba pasando realmente con los jóvenes que recibían estos tratamientos. Quiero que se fijen bien en este número, 56.6%. Así por sí solo no dice mucho, ¿cierto? Pero esperen a ver qué es lo que representa, porque es realmente alarmante. Bueno, pues ese es el porcentaje de los chicos y adolescentes en el estudio que no tenían ningún control de laboratorio recomendado para vigilar estos riesgos. Estamos hablando de que más de la mitad de los pacientes estaban básicamente recibiendo el tratamiento a ciegas. Si lo desglosamos, la cosa es todavía más clara. Miren eso, solo un 18.9%, o sea, ni siquiera 1 de cada 5, tuvo el monitoreo completo que se recomienda. Esto nos muestra una brecha gigantesca entre las guías médicas y lo que pasa en la realidad. Y claro, esta falta de supervisión no es un simple error administrativo, no. Tiene consecuencias físicas muy directas. Y eso nos lleva a otro número clave de este estudio, 54.7%. Pues ese es el porcentaje de jóvenes que ya presentaba al menos una alteración física, como aumento de peso o cambios en la cintura. El riesgo dejó de ser una posibilidad teórica y se convirtió en una realidad tangible en su propio cuerpo. Y cuando se mira en detalle qué encontraron, bueno, los resultados hablan por sí solos. Más de un 32% con sobrepeso u obesidad, un increíble 58% con los triglicéridos por las nubes, un factor de riesgo para el corazón, y casi un 39% con la glucosa alterada, a un pasito de la diabetes. Ok, hasta aquí el estudio en Uruguay. Pero, ojo, que esto no es un caso aislado. No es algo que pase solo en un hospital o en un país. Miremos el panorama global, porque el contraste entre lo que se debería hacer y lo que se hace es brutal. Existen organizaciones de referencia mundial como el Instituto NICE del Reino Unido que son la autoridad en esto, y lo que dicen es clarísimo, no hay lugar a dudas. Su recomendación es monitorear de forma rutinaria. No lo sugieren como una opción, sino como una parte fundamental y no negociable del tratamiento.
Y no es que digan, sería bueno chequear. No, no. El protocolo es súper detallado. Mediciones al empezar, controlar el peso cada semana, análisis de sangre a las 12 semanas y revisiones cada año. Es un plan de seguridad muy riguroso que, cuando se compara con la realidad del estudio que vimos, el contraste es absoluto. Así que la conclusión es inevitable, ¿no? Hay una desconexión enorme y hasta peligrosa entre lo que la ciencia sabe que es seguro y la atención que muchísimos pacientes, sobre todo los más jóvenes, están recibiendo en la práctica. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, el punto no es satanizar estos medicamentos, para nada. Son herramientas vitales necesarias. El problema no es el fármaco en sí, el qué, sino el cómo. Se trata de que empecemos a usar un enfoque mucho más responsable, más completo. La solución pasa por varios puntos que son clave. Primero, lo obvio, un monitoreo constante, de verdad. Pero no solo eso, también intervenciones integradas. El tratamiento no puede ser solo una pastilla. Tiene que incluir psicoterapia, nutrición, ejercicio. Es fundamental que las decisiones se tomen en conjunto, con familias que entiendan tanto los beneficios como los riesgos. Y finalmente, un cambio de mentalidad. El tratamiento de un problema no debería crear uno nuevo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es realmente el corazón de este dilema. Cuando el propio tratamiento tiene el poder de crear una nueva enfermedad, ¿cómo nos aseguramos de que lo que estamos haciendo es sanar y no simplemente cambiar un problema por otro? Es una reflexión clave para la medicina de hoy.